¿Qué son y para qué sirven los elementos flotantes o floats en CSS? Para empezar, cuando hablamos de floats o elementos flotantes, estamos hablando de elementos HTML que tienen asignado la propiedad float. Esta propiedad lo que hace es cambia el posicionamiento y el orden natural en el que son acomodados los elementos, permitiendo que los elementos, por ejemplo, puedan estar ubicados tanto a la izquierda como a la derecha del contenedor. Uno de los casos más comunes donde se utiliza float es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una imagen y luego queremos completar el espacio que hay disponible después de una imagen con texto, por ejemplo, como si fuera la tapa de un diario. Entonces, en estos casos generalmente se utiliza la propiedad float. Antes de comenzar con el video, te voy a pedir por favor que te suscribas y que le des me gusta, así me ayudas a hacer crecer este canal que está recién comenzando. Te mando un abrazo, gracias. Bueno, ahora para entender cómo funcionan los elementos float, vamos a ver cómo funciona con algunos ejemplos, ¿ok? En este caso, acá lo que hice fue preparar, tengo una imagen y tengo un párrafo con texto de prueba, que tengo un lorem ipsum, ¿ok? Y acá a la derecha estamos viendo que tengo una imagen y tengo este texto que está acá abajo. ¿Cómo puedo hacer para llevar este texto hacia acá a la derecha y que complete, digamos, todo el espacio en blanco? Bueno, para esto lo que tenemos que hacer es, a la imagen, a la etiqueta IMG, le tenemos que asignar un float y le vamos a decir left, de izquierda, ¿ok? Cuando grabe esto, vamos a ver ahora que el texto que estaba acá abajo se acaba de acomodar hacia arriba. ¿Por qué acaba de pasar esto? Porque el elemento imagen que estaba arriba, digamos, en el flujo natural del sitio, lo que acaba de pasar ahora es que acaba de pasar a ser un elemento flotante y ahora está flotando a la izquierda. Entonces esto quiere decir que como el elemento, digamos, está flotando a la izquierda, el que estaba abajo, el párrafo, acaba de subir y el texto ahora se está acomodando a el elemento que nosotros elegimos que queremos que flote a la izquierda. Si yo le pongo ahora right a esto que está acá y grabo, ahora vamos a ver que pasa exactamente lo mismo, pero del otro lado, ¿ok? Entonces, acá acabamos de ver que tengo, por ejemplo, el párrafo ahora quedó como un elemento en bloque con el elemento flotante. Yo podría agregar tranquilamente otra imagen más, por ejemplo, acá, y le podríamos decir que queremos que esta imagen, le vamos a decir que se va a llamar float left, le vamos a decir, ¿ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer, voy a crear una clase que se llama left y le voy a decir float left. Entonces de esta manera ahora tengo una imagen a la izquierda y una a la derecha, ¿ok? Acá vemos que tenemos primero la que está a la derecha y después la que está a la izquierda. ¿Y por qué pasa esto ahí que no se tocan, o sea, como que queda una abajo de la otra? Bueno, eso es porque debe estar colisionando, debe tener un píxel más. O sea, la voy a achicar un poquitito a las otras imágenes para que quede una a la izquierda y una a la derecha. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Le vamos a decir por ejemplo, que queremos que tenga un ancho de 200 píxeles, cualquier imagen. Entonces ahora vamos a ver que como las imágenes tienen 200 píxeles, ahora se acomoda una a la izquierda y una a la derecha y se rellena todo con texto. ¿Okay? Este sería el primero de los ejemplos de cómo se utiliza la propiedad float. ¿Okay? Bien, ahora vamos a ver qué pasa si tenemos dos elementos que están con la propiedad float left, ¿ok? En este caso, acá tengo este left que está acá y si nosotros le pusiéramos al primero, en vez de que tenga right left, ¿qué va a pasar? Ahora nos quedan las dos imágenes del lado izquierdo y el texto sigue completando acá a la derecha, ¿ok? Bien, otro punto importante es que si nosotros, por ejemplo, tuviéramos elemento a la izquierda, a la derecha, a la izquierda y por algún motivo no quisiéramos que este texto quede a la derecha del elemento flotante, lo que podemos hacer es, le podemos decir al elemento de párrafo, hay una propiedad que se llama clear, que ahora la vamos a ver acá en nuestro P, le vamos a decir clear. Y si nosotros le vamos a decir que clear significa limpiar en inglés, si nosotros le vamos a decir limpiame lo que hay a la izquierda, le digo left, lo que va a pasar es que el texto es como que va a saltar, digamos, a la parte que está abajo. Ahora, si esto pasara a la inversa, o sea, si las imágenes estuvieran a la derecha, vamos a hacer al left, le vamos a poner right para que se pongan las imágenes a la derecha. Acá, ¿qué pasa? Acá vemos que el texto, por más que tiene el clear left, está rellenando las imágenes. ¿Por qué? Porque nosotros no le estamos diciendo que limpie lo que hay a la derecha. O sea, está con el anterior, que era con el left. Le podemos decir clear right y ahora va a pasar exactamente lo mismo. Las imágenes van a quedar a la derecha. Y con el clear le estamos diciendo que salte, digamos, si tiene cosas a la derecha, digamos que salte a la siguiente línea. Lo mismo con el clear left. Si tiene cosas a la izquierda, que salte a la siguiente línea. También tenemos otra propiedad que se llama bot. Y el clear both, ese que está acá,
lo que va a hacer es que va a limpiar de los dos lados. O sea, si tiene un elemento flotante a la izquierda o elemento flotante a la derecha, va a saltar a la línea que está abajo, ¿ok? Bien, ahora algunas consideraciones. Tengan en cuenta que cuando nosotros tenemos un elemento y le asignamos la propiedad float, si este elemento por defecto se estaba mostrando como un elemento en línea, cuando nosotros le asignamos el float, este va a pasar a ser un elemento en bloque. Por ejemplo, la etiqueta imagen por defecto viene como display inline, ¿ok? O sea, es un elemento en línea. Pero si nosotros le asignamos la propiedad float, este elemento pasa a ser un elemento en bloque. Vamos a ver esto en las herramientas de desarrollador. Voy a hacer clic derecho, inspect. Y ahora en la parte de computer vamos a poder ver que tiene display block, ¿ok? Ahora si yo le saco el float right, voy a comentar estos dos. Ahora los elementos van a volver a su estado normal, digamos natural. Y ahora lo que va a pasar es que vamos a ver que tienen, actualizo, vamos a ver que están como, voy a hacer clic acá, clic acá. Y ahora vamos a ver que dice display inline, ¿ok? Que si yo le pongo a esto el float right, ahora vamos a ver que dice display block, ¿ok? Así que tengan en cuenta eso.